La Guerra de Independencia de Cuba, un conflicto que marcó el destino de la isla, no fue librada únicamente por hombres. Tras las líneas de batalla, en los hospitales de sangre, como mensajeras, abanderadas e incluso como combatientes en la primera línea, las mujeres cubanas demostraron un arrojo y una dedicación que a menudo han sido relegados a un segundo plano en la historia oficial. Sus nombres, sus historias, sus sacrificios, merecen ser recordados y honrados. La figura de Adela Ascuy, una farmacéutica de Pinar del Río, es un ejemplo paradigmático de esta valentía. Su encuentro con el mayor general Máximo Gómez, quien se sorprendió al verla lucir tantos grados militares, es un testimonio de su determinación. Adela no se conformó con roles de apoyo, ella quería combatir. A pesar de las prohibiciones legales y las convenciones sociales de la época, insistió vehementemente en su deseo de unirse al servicio activo, llegando a enfrentarse al coronel Antonio Varona. Aunque inicialmente fue admitida en el servicio sanitario, su persistencia la llevó a ser ascendida a subteniente, finalmente, a participar en las campañas finales de la invasión, luchando codo a codo con Antonio Maceo en batallas como Loma Blanca, El Gato y Cacarajícara. Su espíritu combativo, descrito por el investigador Armando O. Caballero como valiente, entusiasta y arrojada, la convirtió en una figura inspiradora para otros combatientes. La historia de Adela es aún más dramática si se considera su vida personal. Viuda de un farmacéutico separatista, se vio envuelta en un conflicto ideológico con su segundo esposo, un español que apoyaba el dominio colonial. La tensión llegó a un punto crítico cuando él se burló de su intención de unirse a la manigua, desafiándola a matar un pollo. La respuesta de Adela fue contundente, desenfundó su revólver y le disparó, aunque sin acertar. Ese mismo día, ambos decidieron separarse, tomando caminos opuestos, ella hacia la lucha por la independencia, él hacia el ejército colonial. Pero Adela Ascuy no fue la única mujer que desafió las normas de la época. Isabel Rubio, un agente personal de José Martí en Pinar del Río, organizó la insurrección en su provincia y creó un hospital ambulante que recorrió toda la región, desde Catalina de Guane hasta el Ceborucal. Su valentía y dedicación fueron trágicamente truncadas cuando su hospital fue descubierto por una guerrilla española. Isabel, en un acto de heroísmo supremo, bloqueó el camino con su cuerpo para proteger a los heridos y enfermos, siendo mortalmente herida en el proceso. Su muerte, a causa de una gangrena fulminante, es un recordatorio del precio que pagaron muchas mujeres por la libertad de Cuba. Otras mujeres, como Magdalena Peñarredonda, delegada de la Junta de Nueva York en la Guerra del 68 y del Partido Revolucionario Cubano en el 95, y las llamadas coronelas, Antonia Romero y María Escobar, colaboradoras de Máximo Gómez, también desempeñaron roles cruciales en la lucha por la independencia. Aunque ninguna de ellas alcanzó los grados militares de comandante, su influencia y contribuciones fueron invaluables. La farmacéutica Mercedes Sirven, quien sí llegó a ser comandante en 1897, es un ejemplo de la capacidad de las mujeres cubanas para asumir responsabilidades y liderar en tiempos de guerra. Sin embargo, la historia de Amparo Orbe es quizás la más desgarradora. Novia de Antonio López Coloma y amiga de Juan Gualberto Gómez, Amparo estuvo involucrada en la preparación del alzamiento del 24 de febrero en Ibarra. Fue descubierta y apresada junto con Coloma, pasando un año incomunicada en celdas contiguas. Coloma fue condenado a muerte y antes de su ejecución, se les permitió casarse. Amparo, así, pasó de novia a viuda en un instante. La capitana Luz Noriega, apodada la Reina de Cuba por Maceo, también sufrió un destino trágico. Tras la muerte de su esposo a manos de los españoles, fue apresada y sometida a vejaciones en Isla de Pinos. Indultada, regresó a la Manigua, pero la devastación emocional la llevó al suicidio al final de la guerra. Luz Palomares, una mujer de más de 60 años que había sufrido persecución y cárcel en la Guerra Grande, dio cobijo a Antonio Maceo y a los expedicionarios de la Goleta Honor en su finca en Duaba. Su generosidad y valentía son un testimonio del compromiso de las mujeres cubanas con la causa de la independencia. A pesar de sus invaluables contribuciones, muchas de estas heroínas murieron en el olvido y la miseria después de la guerra. La República instaurada en 1902 no las recompensó como merecían. Luz Palomares, por ejemplo, tuvo que esperar hasta 1931 para empezar a recibir la pensión de veterana a la que tenía derecho. Las historias de Adela Ascuy, Isabel Rubio, Magdalena Peñarredonda, Amparo Orbe, Luz Noriega, Luz Palomares y tantas otras mujeres cubanas son un legado de valentía, determinación y sacrificio.
Su lucha por la independencia de Cuba debe ser recordada y honrada, no solo como un capítulo importante de la historia de la isla, sino como un ejemplo inspirador para las generaciones futuras. Es imperativo que se rescaten sus nombres del olvido y se les reconozca el papel fundamental que desempeñaron en la construcción de una Cuba libre y soberana. Su memoria es un faro que ilumina el camino hacia un futuro más justo e igualitario.